A 1:30 do mediodía do pasado sábado, a denominación de orixe Rías Baixas volveu brindar. Y por ello voy a levantar la copa, les acompaño, les pido que me acompañen en el brindis. Vamos a girarla en ese movimiento que hacemos para abrir y para despertar los aromas y los olores del vino. Vamos a olerla y vamos a brindar. Vamos a brindar por ustedes, vamos a brindar por el vino, vamos a brindar por este patrimonio colectivo que somos las denominaciones de origen. Muchas gracias. Máis de 150 persoas uníronse a unha nova convocatoria do Día Viño de O 2023. Dende a Praza da Pedreira de Pontevedra, os asistentes apoiaron o traballo das denominacións de orixe no territorio. Esto es un brindis que estamos celebrando todos los consejos reguladores de las denominaciones de origen españolas. Estamos asociados en una federación que se llama la Conferencia Española de Consejos Reguladores, y un poco lo que nosotros queremos hacer con esta actividad es dar a conocer el valor que tienen las denominaciones de origen y el trabajo que se está haciendo desde la denominación de origen. Baixo o lema Denominacións de Orixe Patrimonio Colectivo, 38 denominacións de toda España sumáronse a cita. El agradecimiento sería al sector, a las bodegas, a las personas que trabajan en las bodegas, a los viticultores y viticultoras, porque desde hace muchos años han heredado un patrimonio de sus padres o de sus abuelos, y yo creo que poco a poco lo vamos enriqueciendo. Por ello, yo quiero este primer brindis centrado en ellos, en todas esas personas que hacen posible que estos vinos magníficos nos estén acompañando alrededor de todo el mundo y que nos estén ayudando a poner el nombre de Rías Baixas, el nombre de Galicia, de muchas parroquias, de muchos ayuntamientos, de muchos lugares en todo el mundo, en aquellos 74 países donde hoy por hoy están vendiendo. En Pontevedra, ademais do brinde, houbo degustación de elaboracións de Rías Baixas e tamén música en directo. O grupo Eladio e los Seres Queridos puxo a banda sonora a esta cita festeira, pero tamén reivindicativa, para chegar ao público un dos produtos con maior calidade e prestixio do Estado, como é o viño con denominación de orixe. Y felicitación a todos ustedes por acompañarnos, por degustar los vinos, por valorar el trabajo que hacemos. Felicitaciones también pues a todas las personas que han sido capaces de montar esta actividad, pues a todo el equipo del Departamento de Promoción del Consejo Regulador, porque yo creo que es importantísimo que cada vez acerquemos más el vino a las personas, a nuestros ciudadanos. A denominación de orixe Rías Baixas celebra este Día Viño de O dende a súa primeira edición, hai xa 7 anos.